Pero acompáñeme a Primera de Corintios, capítulo número 9. Ese bad no es malo en inglés, sino que es una versión. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 16. Y como usted puede ver, vamos a compartir compromisos con Dios. Las características de un compromiso con Dios. Como le he contado, estos 15 días han sido bastante corridos para mí en cuanto a trabajo. Nunca había trabajado 24 horas corridas, hoy me tocó trabajar 24 horas corridas. Salí de mi casa a las 6 en varias ocasiones y llegué a las 6 de la mañana del otro día, mejor dicho. ¿Sí? Tuve que hacer un trabajo ahí en Condado Concepción, una pasarela muy complicada, se me complicaron muchas cosas. Y eso me hizo a mí estar muy cargado físicamente, muy cansado físicamente. Yo sé que algunos de ustedes sabían de esto y estaban orando, por eso no he podido estar con ustedes el martes. Pero gracias a Dios ayer a las 6 de la tarde se fundió por fin esa pasarela. Gloria a Dios. Pero hoy en la mañana, en la madrugada, yo le decía, Señor, porque me acosté muy cansado, le decía, Señor, ¿qué es lo que tienes para tu pueblo? Porque mi pregunta siempre es esa, ¿qué tienes para tu pueblo? Y el Señor me empezó a hablar y siempre me recuerda versos, y es este. Primera de Corintios capítulo 9, verso 16 dice, porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí, si no predico el evangelio. Aquí yo tengo por lo menos unas 12 versiones, algunas se parecen mucho, otras son distintas, pero esta por ejemplo dice, sin embargo, cuando predico el evangelio no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el evangelio. En la versión del 60, si usted la tiene y es la que la mayoría de ustedes tiene, dice, porque si no predico el evangelio, o alguien que tenga la del 60 para que sea literal, ¿quién tiene la del 60 ahí rapidito? Sí, versión 60, ¿me la permite, hermano? Un momentito. Dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¿Cuántos oyeron, ya que tiene más de 30 años ese programa, desde que yo era niño, bellas palabras de vida? ¿Cuántos han oído eso? Yo recuerdo que cuando yo iba a la iglesia Melita Centroamericana, todavía está en el Boulevard Los Próceres, es una iglesia de este ancho, como que el Señor me está recordando mis raíces, de este ancho, pero son como 25 metros de fondo. Pero yo iba cuando era niño, me llevaba a mis tíos políticos, o mejor dicho, mi tía y un tío político, que era pastor ahí. Y yo era una pulguita, así como las pulguitas que pasaron hoy a danzar. ¿Sí? De ese tamaño iba yo a la iglesia. Y me llevaban, porque no eran mis papás los que me llevaban, eran mis tíos. Y entonces yo pasaba a desayunar porque ellos iban temprano. Y me llevaban ahí a la casa de ellos, desayunaba con ellos y siempre a las 8 era, ¿verdad? Con la voz estereofónica. ¿Cómo se llama ese hermano? ¿Alguien recuerda el nombre de ese hermano? Gustavo Rosales, ¿sí? Sí, Gustavo Rosales, todavía está con vida. Gustavo Rosales me parece. No sé si son 40 años de tener ese programa, pero ese era el verso clave, ¿verdad? Porque si no anuncio el evangelio, porque si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta, así con su gran voz, necesidad. Y entonces yo recordaba hoy en la mañana ese verso y le puse al tema comprometidos con Dios, porque yo creo que eso es lo que necesitamos todos los que estamos aquí, comprometernos de una vez por todas con Dios, no con el hombre, no conmigo, porque muchos cristianos se comprometen con los pastores.
Están comprometidos con su discipulador, están comprometidos con la persona que los llevó al culto, están comprometidos con el privilegio, algunos pastores están comprometidos con el ministerio, muchos pastores están comprometidos con la misión, pero no estamos comprometidos con Dios. Y lo que yo traigo en esta mañana a usted es la necesidad de comprometernos con Dios. Para que si yo como pastor falto, no hay problema. Usted continúa, porque está comprometido con Dios. Fíjese que lo que interesante del apóstol Pablo, y esta versión, que son versiones un poquito más nuevas, dice, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo, predicar el evangelio. Yo me pregunto, hermanos amados, si esta imposición que venía sobre el apóstol Pablo será exclusiva para los apóstoles, como oíamos hoy con el hermano Roberto, para los ministerios primarios. ¿O cree usted que esta imposición, esta obligación de predicar el evangelio es para todos? ¿Qué piensa usted? Yo creo que es para todos. Platicábamos con el hermano Alfonso en el mes de diciembre y parte de enero se dieron escuelas dominicales aquí, ¿verdad? Sobre evangelismo. ¿Me permite decir lo que usted me dijo? Me da la libertad. Que el hermano me dice, mire hermano, yo no veo que la gente esté interesada en esto. Así en las palabras más cercanas. Ojalá que no me equivoque en lo que voy a decir. Tal vez voy a añadir algo yo, ¿verdad? Y entonces yo me puse a meditar, ¿cómo así que no estamos interesados? Porque indudablemente la tarea de la iglesia, yo se lo he dicho muchas veces, es predicar el evangelio. Y cuando hablamos de predicar el evangelio, yo no estoy hablando de que usted va a ser un evangelista de tiempo completo. Puede ser que Dios levante aquí a alguien, ojalá. Hablábamos con el hermano Alfonso, que Dios lo inquietó sobre ayudarme en esta área del evangelismo. Pero ¿sabe qué sucede? Que esto es una tarea de todos. Una de las cosas que yo he estado tratando de enseñarle a usted en estos años es que no somos especialistas de un área de servicio. No debemos ser especialistas de la alabanza, no debemos ser especialistas del sonido, especialistas del servicio en el diaconado, especialistas de matrimonios, sino que todos nosotros necesitamos entender que somos discípulos a los que somos llamados a predicar el evangelio. ¿De qué manera? De la manera como usted lo va a hacer hoy esta semana. Porque usted va a llegar con ese matrimonio en necesidad y usted le va a llevar esa hojita, le va a llevar ese tratado y a través de eso usted está predicando el evangelio. Es muy probable que usted tenga la oportunidad de que esa familia se abra ante la necesidad que tiene. Esa compañera de trabajo que le está diciendo, ya no soporto a mi esposo, está con otra. ¿Usted sabe que eso es muy común? A mí me da mucha tristeza porque durante estos 15 días conviví con cerca de unas 60 personas ahí en esa pasarela. Albañiles, ayudantes, herreros, ayudantes de herreros, electricistas, maestros de obra. Y fue para mí muy triste saber que el que está supervisando ese proyecto está en vías de divorcio. Y sentados en un bote de 5 galones que usan los albañiles para llevar sus herramientas, porque pasaba horas ahí, tenía que estar ahí. De repente en otro bote se iba a sentar el supervisor y me decía, y se abría su corazón y sacaba todo lo que él tenía. Eso pasó como 3 o 4 veces. La última vez me dijo, Sergio, ya viene el Señor, me dijo. Y me sorprendió la pregunta. ¿Y cuántas veces nosotros desaprovechamos la oportunidad de que a través de nuestros trabajos Dios nos permita compartir de la manera quizá menos ortodoxa posible la palabra de Dios? Es triste para mí saber que algunos de mis trabajadores, porque por supuesto muchos de ellos no son cristianos, yo no tengo una empresa donde solo se permite trabajar a los cristianos, sé que tienen 3 mujeres.
Qué triste es ver a los ayudantes de albañil, porque esa es nuestra realidad guatemalteca, hermanos amados. Puede ser falta de educación, puede ser falta de cuidado, pero eso sucede en todos los niveles. Ahí en Condado Concepción, a ciertas horas son enjambres de mujeres que pasan, pero enjambres, porque salen las dependientes, salen de Condado Concepción, de País, de esto y lo otro. Son cientos de mujeres que pasan, y los ayudantes desde chiquitos viéndolas de una manera lasciva, hablándoles cosas tontas. ¿Sabe por qué? Porque así los criaron, porque eso mismo vieron hacer a sus papás. Entonces, el matrimonio en Guatemala está en crisis. Y por eso nosotros necesitamos comprometernos a la necesidad de las familias. Yo siempre he creído que la iglesia está comprometida, está, mejor dicho, formada por un conjunto de familias. ¿Y sabe qué? También el pecado asedia a los cristianos. Las tentaciones asedian a los cristianos. Y hoy más que nunca necesitamos comprometernos con Dios. Hoy me sorprendió a mí. Yo vine tarde. Como le digo, me costó levantarme. Y a veces cuando yo vengo tarde, me da gusto. Yo cuento los carros que están ahí parqueados. Y hoy se me cayó la quijada como en las caricaturas. 3 carros había. Todos ustedes vinieron tarde, hermano. Igual que yo. Me pregunto, ¿estaremos comprometidos con Dios? ¿Estaremos comprometidos con Dios? Yo no sé a qué hora empezó el hermano Roberto a dar la escuela dominical. No está aquí el hermano Robert, ¿verdad? Sí. ¿A qué hora empezaste, hermano? 9:25. ¿Por qué? Porque no había quórum, ¿verdad? Por eso ahora nos corrimos media hora todos. Y yo le aseguro que si yo le pudiera preguntar a usted, hermano, ¿por qué vino tarde? La mayoría de nosotros tal vez no tendríamos una razón justificada. Tal vez sencillamente porque nos acostamos tarde. Hermano, como usted también estaba cansado, nosotros también, fíjese, porque nosotros también trabajamos. Hoy sentado aquí yo decía, Señor, ¿será que les tengo que decir a los hermanos que nos reunimos a las 10? Y yo le aseguro que si lo pasamos a las 10, usted viene a las 11. Porque no es cuestión de tiempos, no es cuestión de horarios, es cuestión de que no sentimos la obligación. Mire, Pablo dice, ya que estoy bajo la obligación, y eso es lo que yo le quiero mostrar a usted esta mañana. ¿Tiene usted obligación de parte de Dios? Porque no es de parte mía. Yo a usted no lo voy a llamar, aunque me dan ganas, pero no lo voy a llamar para decirle, hermano, mira, ya son 2 domingos que no venís, hombre. ¿Qué te pasa? Pero yo prefiero que sea el Espíritu el que le llame a usted, el que le hable a su corazón. Porque predicar el Evangelio no es el concepto de estar en una iglesia como esta, como yo ahorita predicando. Predicar el Evangelio es en todo lugar. Y la mejor manera de predicar el Evangelio es hacerlo sin palabras. Mire, mis trabajadores saben que yo soy pastor. Me ha tocado ir a dejar gente a San Lucas a las 11 de la noche y regresar a la 1 de la mañana. Y tengo la oportunidad de hablar con la gente. Tal vez nunca se han subido a una camioneta como la que yo tengo. Se sienten hasta muy contentos de subirse a una camioneta así cómoda, porque siempre andan en buses. Pero qué oportunidad la que el Espíritu da. Y ayer me dice un jovencito de 17 años, fíjese que yo vine aquí a Guatemala, pero yo toco en alabanza, me dice. Así le digo yo. ¿Y qué tocas? Le digo. Guitarra, toco teclado. ¿Y a qué iglesia asistís? Pues a la iglesia católica, allá en Jutiapa. Y como usted sabe que hay un movimiento carismático de muchos años dentro del seno de la iglesia católica que sopla en aires nuevos, ¿verdad? Porque contrario a lo que usted podría pensar, yo creo que mucha gente se está convirtiendo ahí en la iglesia católica. Oiga bien lo que le estoy diciendo.
¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu no dice, ahí está una iglesia católica, no entro. El Espíritu entra en las iglesias católicas. El Espíritu entra en las iglesias musulmanas. El Espíritu entra en los prostíbulos. ¿O no? ¿O el Espíritu solamente entra con la gente buena? No, el Señor dijo, si yo leo bien mi evangelio, yo he venido para los que están enfermos. Yo vine para los pecadores. Por eso si usted ya no se siente pecador, Cristo ya no vino para usted. Entonces, la iglesia, en la medida que se centra en sí misma, y yo tengo que ser hoy muy enfático, muy certero con usted. Tengo una gran y enorme responsabilidad. A veces siento que voy a estar poco tiempo con ustedes. A veces siento eso. Y no porque me voy a morir. Pero es sumamente importante que usted entienda la responsabilidad que usted tiene en Cristo. Muchos de ustedes, hermanos amados, yo no les veo el compromiso con Cristo. Y se lo voy a tener que ir explicando en la medida que usted me lo permita. Qué interesante es darse cuenta que dice, ¿cómo podría alardear? Dice otra versión, de que anuncio el evangelio. Estoy obligado a hacerlo, dice esta versión. Hermano amado, ¿usted se sintió hoy en la mañana que despertó obligado a predicar el evangelio? ¿O no? El 99% de todos nosotros no nos sentimos obligados. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cuántos conocieron u oyeron del evangelista Moody? No que fuera mudo, Moody. ¿Cuántos oyeron eso? ¿Cuántos han oído un poquito de la historia de él? Cuenta la biografía de él, que era un hombre que cuando se convirtió le fue impuesta esa necesidad. Por eso yo me pregunto y le pregunté a usted, ¿será que solo es para unos? ¿O será que es para todos? Porque a él le fue impuesta necesidad. Y en esta mañana yo quisiera ser instrumento de Dios para imponerle a usted necesidad de parte de Dios. Eso lo hace el Espíritu. Y él cuenta que él se propuso predicarle el evangelio cada día a una persona. Y en una noche fría de esas de Estados Unidos, que cuando estaba a veces a las 4 de la mañana ahí en Condado Concepción, ahí hay frío. Y como ponen ahí los mupis publicitarios que dan la hora, dan la fecha y dan la temperatura, 13 grados. Ay, Señor, decía yo. Pero en esos lugares es bajo cero y él estaba durmiendo a las 12 de la noche, bien rico Moody, evangelista Moody. Pero como le impusieron necesidad, recordó que ese día había estado tan ocupado que no había podido hablarle a nadie. Y el Espíritu lo levantó. ¿Quién a las 12 de la noche en su cama calientita, con sus edredones de plumas, con sus cubrecamas ricas, su aire acondicionado, porque mucho frío allá, ¿verdad? Y el Espíritu lo levantó. Tuvo que haber sido el Espíritu a ustedes. Lo levantó, lo agarró así, mire, lo levantó. Él se vistió. Y dígame, ¿a quién le iba a predicar a esa hora? Y fue al parque de su localidad y encontró a una persona que se estaba muriendo de frío en la banca de ese parque. Y le predicó a Cristo y se convirtió. Y ese hombre después fue otro grande evangelista. Yo me pregunto si Moody no hubiera sido obediente a la presión del Espíritu. Porque, mire, hermano amado, hoy se predica un evangelio que no presiona. Yo le llamo el evangelio light, sin calorías, sin necesidad, sin responsabilidades, sin compromisos. Es un evangelio que si usted da su diezmo, qué bueno.
Usted sabe que en Estados Unidos hay iglesias donde, especialmente iglesias tradicionales, donde el norteamericano le enseñaron desde niño los abuelos y los tatarabuelos a dar su diezmo. Son buenos diezmadores. ¿Por qué cree que mandaron tantos misioneros al mundo? Por los diezmos. Y son prósperos. Pero hay empresarios norteamericanos, cristianos, que llegan una vez al año a la iglesia, al templo, a entregar su cheque de diezmos de los 12 meses. Yo me imagino que el pastor que los conoce y sabe cuántas cifras hay después del 1, debe estar muy feliz en recibirlos. Yo no le recibiría ese diezmo al tal. Porque los sacerdotes reciben diezmos. Porque para él su responsabilidad solamente es ir a dejar dinero. Porque estamos acostumbrados a dar lo que no nos cuesta. Y creo que es importante que nosotros nos demos cuenta que el Espíritu, yo no creo que fuera el diablo, la religión o la misión la que obligaba a Pablo. Para empezar, no había denominaciones en el tiempo de Pablo. En los tiempos del apóstol Pablo no había una misión que tuviera que obligar a Pablo. Era el Espíritu. Ahora, ¿será que esa obligación era solo para los primeros cristianos? No, hermano amado, este país es el más cristianizado del mundo probablemente. Pero no se miran los cristianos. Este país está lleno de cristinos, no de cristianos. Necesitamos saber que anunciar el evangelio no es que en tu trabajo tú le pidas permiso al jefe, aunque podrías hacerlo, para predicar después del convivio navideño. O quizá después de una actividad especial. No necesariamente eso es anunciar el evangelio. Anunciar el evangelio es anunciarlo con tu manera de vivir. ¿Cómo quisiera que tuviéramos nosotros cámaras escondidas donde trabajamos? Dice Yuli. Y que después las pusiéramos aquí en pantalla. Ahí agarraríamos a algunos de ustedes gritándole a un empleado. Si usted es jefe. O tal vez si usted es subalterno, le están metiendo una gritada. Y usted está, pero parece toro, así. Aguantándose, porque si no le quitan el trabajo, pero por detrás hablando mal del jefe. Ese trabajo que estuve haciendo cansó a mis trabajadores como no tiene idea. De repente yo estaba encima de la tarima y el otro estaba aquí, y mi jefe de montaje estaba abajo. Y dice, hablando con palabras soeces, ¿verdad? Ya, estoy cansado de esto. Yo se lo traduje así en palabras buenas, ¿verdad? Y no sabía que solo una tabla nos separaba. Pero yo puedo entender que el trabajo a veces es un enemigo usted. Aunque la Biblia nos dice que el que trabaja, hágalo como para el Señor. Yo me sentí al final gozoso porque mire, este mundo de gente que pasa por ese lugar, se pasan a las horas pico con el peligro de sus vidas. Ya van a tener su pasarela. Y bonita. Bueno, digo yo. Ahí vamos a ir a evangelizar nosotros. Nos vamos a ir a parar ahí y a entregar tratados. Pero, ¿se está dando cuenta usted que el evangelio no es lo pusilánime que nos lo presentan ahora? Hermano, el evangelio que yo conocí de niño, el evangelio que yo leía al doctor Ríos como ministro que me bendijo tantos años, y el evangelio que a mí me sigue hablando el Espíritu, no es un evangelio sin compromisos.
El evangelio que yo leo en la Biblia es un evangelio de demandas. Y yo quiero que todos los que se congregan aquí empiecen a entender que este evangelio que se predica en este lugar es de demandas. Yo le decía, como con Yadi nos despertamos temprano porque ya tenemos un reloj biológico. Lo único que no nos levantamos, cuando es domingo no nos levantamos, pero estamos despiertos. Y le digo, mira Yadi, ¿qué características tú le darías a una persona comprometida con Cristo? Y ella me mencionó algunas. Y yo quiero que usted me ayude y hoy las vamos a plasmar aquí en esta computadora. Antes de, quisiera ver varias cosas porque yo quiero que usted note cómo la mayoría de versiones como esta dice, estoy obligado a hacerlo. Pues ¿cómo podría alardear de que anuncio el evangelio? Estoy obligado a hacerlo. El mensaje es el espíritu que tú tienes adentro, el Dios que tú tienes adentro, sí demanda, sí obliga. Es que nos trasladan un Dios que hoy hace todo lo que nosotros queremos. Hasta le enseñan a la gente a demandarle a Dios. Usted pídale a Dios, reclámele a Dios. Le dicen los predicadores hoy, ¿verdad? Reclame su milagro. Reclame su milagro. ¿Ha oído usted predicadores que dicen eso? Yo no encuentro en ninguna parte de la Biblia que yo, como humano, tenga el derecho a reclamarle a Dios un milagro. Lo que yo leo en mi Biblia es que hay que suplicar. Dice que Cristo mismo, con muchas lágrimas y súplicas, dice Hebreos, hablaba con su Padre para que le quitara esa copa. Entonces, indudablemente, vemos que el Espíritu, y mire algo que me llama la atención del apóstol, es que dice, y pobre de mí. Eso indica el nivel de compromiso que él tenía. Si no proclamo el evangelio, él tenía una carga. Muchos de nosotros no tenemos ninguna carga. La única carga que tenemos a veces es la esposa. ¿O no? Algunos sienten a la esposa como carga. A veces sienten a los hijos como carga. ¿Cuántos aquí sienten a los hijos como carga? No levanten la mano, por favor, porque los va a ofender. Algunos sienten venir a la iglesia una carga. Otros sienten tener un privilegio y ser responsable con él como una carga. Tengo que ir a la iglesia. Tengo que ir al templo. Mire lo que dice esta. Yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Lo hago porque Dios así me lo ordenó. ¿Algunos de ustedes Dios les ha ordenado? ¿Sí? Y saben que a veces ordena a través de los ministros. Ahí ya no, hermano. Ahí ya no. No. Es que yo me sujeto a Dios. A los hombres, naranjas agrias. Dios a veces ordena por medio de los ministros. Por medio del que Dios ha puesto delante de ti. Claro, tú tienes todo el derecho de discernir la orden si viene de Dios. Y yo te doy todo el derecho de no obedecer lo que no venga de Dios. Porque si el ministro te ordena cosas, te dice cosas que no son adecuadas, el Espíritu te va a dar testimonio. Dios así me lo ordenó y pobre de mí si no lo hago. Nota. Mira esta versión. Solo le voy a leer la parte conducente. Porque para mí, más que un trabajo, es una necesidad. Hermano amado, es una necesidad compartir a Cristo. Es una necesidad para usted. Como comer, como respirar. No, yo creo que estamos bien lejos de eso, ¿verdad? ¿Cuántos aquí le hablan a sus compañeros de estudio de Cristo? 1, 2, nada más. Y los demás también no estudian. ¿Cuántos aquí le hablan a los compañeros de trabajo? Mire, aquí está Martita y aquí está, ¿me recuerdas tu nombre? Zaira. Ellas trabajan en la misma empresa, ¿no es cierto?
Y yo creo que se hacen la UPA para venir a la iglesia. ¿Verdad que sí? Yo tenía tiempo de no ver a Zaida, ni a su esposo. Y ahora creo que, ¿es tu mamá? ¿Tu mamá? Qué lindo, mire. Y Martita sintió carga por decirle, Zaida, ¿por qué no vienes? ¿Verdad que sí? Y aquí está Zaida. Gloria a Dios. Yo hablé con su esposo. Él todavía maneja tráiler. Él viaja por toda Centroamérica. Cuando usted quiera. No crea que me están dando a mí comisión, hombre. Ella me va a dar descuento en mis libros. No es cierto. Le cuesta venir porque viaja muy lejos. Pero qué lindo es saber que si tú invitas a alguien. Fíjate que aquí hay familias que no vienen. Y yo no sé si tú los llamas, si los visitas. Oye, estoy preocupado porque no vino Sarita. No falta Sarita, ¿verdad? Hay que llamarla. Sarita, nos hiciste falta. ¿Quién más no vino hoy? La hermana Eva. Sí, ¿se acuerda? No vino también. Hay que llamarlos. Hay varios hermanos que no vinieron. Pero lo más importante es que nosotros podamos darnos cuenta que predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio, va más allá de solo dar un mensaje. Eso tiene que ver con mi compromiso con Dios. No se le olvide. Para mí no es motivo de orgullo anunciar el Evangelio porque lo considero una obligación ineludible. Y ay de mí si no lo anuncio. Es para mí una necesidad imperiosa. Porque si evangelizo no es para mi motivo de gloria, pues es un deber que me incumbe. Me interesa esto porque si usted es hijo de Dios, le incumbe anunciar el Evangelio. ¿Sabe cómo veo yo? Fíjese que hoy me sentí triste porque no había nadie recibiendo a nadie ahí abajo. No sé qué pasó. Pero qué bonito es que lo reciban a uno en la puerta, ¿verdad? ¿Se siente usted a gusto cuando tal vez usted viene así cabizbundo y medita abajo? Y si el hermano que está ahí, cómo me gustó cuando Yuri y su esposa Lorena. ¿Cuánto tiempo tienes de venir, Yuri, aquí? 2 meses. Y el domingo estaba recibiéndonos. ¿No le da vergüenza a usted, hermano? Shh. Es que yo les tengo confianza. Sí. Y mire qué gozoso estaba Yuri ahí con su esposa. Me dio tanto gusto. Animó tanto mi corazón. Porque ahí se está anunciando el Evangelio, haciendo eso. Bueno, ya vamos a llegar porque usted me dijo que a la 1, ¿verdad? Y yo ya me estoy comiendo los minutos muy rápido. Pues estoy bajo el deber de hacerlo. Hermano amado, el Espíritu nos traslada una imposición, una carga. Fíjese que el original que se define eso, a ver si lo encuentro por acá, es este, mire. Necesidad, la imposición de la necesidad es ananque. Y yo quiero que usted lo vea porque mire, esta palabra que él en la mayoría de las versiones se la traduce necesidad, también se puede traducir como un malestar. Como un malestar. Después de operado, ¿qué tal? Un malestar horrible, ¿verdad? No podías ni tragar. Cuando uno está enfermo tiene malestares, ¿verdad? A mí cuando me da gripe, gracias a Dios me da como cada 2 años, cada año y medio. Eso sí, cuando me da, pregúntele a Yadi. Ni levanto un dedo. Me da con ganas. Y qué rico es estar ahí, que la esposa lo mime a uno, ¿verdad? Le lleve su sopita. Pero qué feo es sentir malestar. La necesidad que le impusieron a Pablo es como un malestar. Si no hace las cosas adecuadas, si no predica el Evangelio a través de su vida. Entonces, ¿se ha dado cuenta usted que el Evangelio de hoy es un Evangelio de prosperidad? ¿El Evangelio más atractivo?
Eso quiere decir que no es un evangelio de malestar. ¿Ya me está siguiendo? Es un evangelio de tener todo, de obtener todo de parte de Dios, como un énfasis desmedido. Cuando dice Pablo que él sentía aflicción, hermano amado, ¿usted siente aflicción por los mareros? No, yo quisiera rozarles fuego, va a decir usted, ¿verdad? No, porque somos hijos de Dios. Dios ama a los mareros. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo conmigo? Aunque maten, aunque descuarticen. ¿O no ama a Dios a los mareros? Lo veo muy raro usted. ¿Ama o no ama a los mareros? Usted tal vez no, pero Dios sí los ama. Porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Qué lindo es ver exmareros, ¿verdad? Que muchos de ellos hasta dan la vida predicando el evangelio, porque ahí hay pactos. Si te salen, ishkamik. Y muchos cristianos, exmareros, los han matado. David Wilkerson, ¿se acuerda de él? El famoso autor de La cruz y el puñal. Es tan interesante, yo recuerdo lo que más me impacta de ese libro, que lo he leído varias veces. Es como un pastor de provincia en el estado de Nueva York recibe de parte del Espíritu la imperiosa necesidad de trasladarse a Nueva York, donde están no las maras, pero sí eran las pandillas de esos tiempos. Y también eran malos, ¿sí? Porque eso lo promueve Satanás para destruir al hombre, a los jóvenes especialmente. Y cuando el famoso Nicky Cruz, que ahora ha venido varias veces a Guatemala, ¿verdad? Y le ponen ahí a los mareros, y le ponen ahí a los presos, y tiene palabra para ellos. Cuando Nicky Cruz le dice a Wilkerson, mira, si me sigues hablando de Cristo, te voy a partir en 1000 pedazos. Y ese era capaz de hacerlo, como hoy cualquier marero es capaz de hacerlo. Porque hay espíritus que se mueven. Qué tremenda respuesta de parte de David Wilkerson, que le dijo, tú me puedes partir en 1000 pedazos, pero después de que lo hagas, cada uno de los pedazos te va a gritar otra vez que Cristo te ama. Y así se convirtió Nicky Cruz. Ahora, la iglesia en Guatemala se está dando cuenta que el gobierno no puede con la violencia de las maras, ni del crimen organizado. Todos nosotros somos la iglesia. ¿Y acaso intercedemos pues? ¿Y acaso estamos comprometidos con Dios para orar? ¿Para clamar? No, usted está comprometido en oración porque Dios le dio un carro nuevo. Y no está mal que lo pida, pero sería mejor que usted pidiera que se extendiera el reino, que se comprometiera con Dios, porque lo que usted está pidiendo se llama añadidura. Y cuando Dios nos ve a nosotros comprometidos con Él, generalmente las añadiduras llegan. Esa necesidad que puede imponerle, por eso yo quiero preguntarle a usted si está dispuesto. Porque qué bonito es predicar en las 4 paredes de un templo. Pero yo lo que me pongo a pensar es, yo le decía al hermano Roberto, mira, habla con los discipuladores. No sé si alguien me ayuda por ahí. Habla con los discipuladores. Habla con los discipuladores y preguntarles si pueden ir los hermanos allá a Tikal Futura a repartir los volantes de la actividad. Y entonces parece que el consenso es que hoy después del culto nos vamos todos para allá. Yo cuando lo oí dije, será, van a haber un montón de compromisos. Hermano Sergio, fíjese que yo tengo que ir a comer con mi mamá. Hermano Sergio, fíjese que hoy cumpleaños no sé quién. Hermano Sergio, porque siempre nos complicamos cuando tenemos que ir a la gente que no nos conoce.
A mí me cuesta visualizar a algunos de ustedes con un tratado ahí en Tikal Futuro. No vaya a ser que los vaya a ver el jefe. Mira, ¿y vos sos cristiano, pues? Ah, yo te creía más inteligente. Porque así son, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Nos vamos o no nos vamos? Bueno, vamos a ver si nos vamos. Calamidad. Lo que implica es que esa necesidad no dejaba tranquilo a Pablo si no hacía lo que tenía que hacer. Si usted desea ser un comprometido con Dios, le cuento que va a empezar a sentir malestares, aflicciones. Usted va a estar afligida por la vecina. Usted va a empezar a estar afligida por los familiares de su cercana familia para compartir la fe. Porque yo tengo muy claro, hermano, que a eso nos llamó el Señor, a compartir la fe. Imponer esa necesidad se puede traducir descansar sobre, encima, poner algo encima, imponer, instar, acostar. Fíjese qué tremendo eso de acostar, porque es como que la necesidad, la aflicción que te están poniendo, de una vez te quedas quieto ahí, acostado, espaldas planas. Porque muchos de nosotros pataleamos con Dios, ¿no es cierto? Pero la imposición de parte del Espíritu, lo que pusieron sobre nosotros, agolpar, poner algo encima de nosotros. ¿Está entendiendo, hermano? Dice que el yugo de Cristo es ligero y es fácil. ¿Por qué es ligero y por qué es fácil? Porque cuando nosotros nos decidimos, Él va con nosotros. Yo siempre he entendido esa porción como los dos bueyes que jalan una yunta. Uno de los bueyes es Cristo, porque Él se presenta como el buey. Él es el cara de buey. Por eso Marcos es el evangelio del servicio. Y dice, venid a mí los que estáis trabajados y cansados, porque yo os haré descansar. Mi yugo es fácil. ¿Por qué? Porque Él es el que lleva la carga. Pero cuando yo estoy comprometido, cuando yo no estoy comprometido, todo lo siento cargoso, todo lo siento difícil, todo lo siento complicado. Yo voy terminando. ¿Quién es un comprometido con Dios? El que es un discípulo. ¿Se acuerda que todos nosotros en eso hemos querido caminar? Ser discípulos de Cristo. Y un discípulo es un comprometido. La palabra es matetes, rara, ¿verdad? Y literalmente significa un aprendiz. De mantano aprender. Y dice que lo que nos indica esa raíz, ahí en letras rojas, se lo puse rojo porque dice indicativa de pensamiento acompañado de esfuerzo. Hermano amado, ser discípulo requiere esfuerzo. Yo se lo quiero decir de una vez. Mire, esta iglesia es una iglesia que el Señor le ha puesto el énfasis de ser discípulos de Cristo, no mis discípulos. Yo me alegro que ninguno de ustedes predica como yo, tratando de imitar. Cada quien aquí predica como Dios le dio, de acuerdo a su personalidad. Porque yo veo muchos hombres haciendo discípulos de ellos mismos, predican igualito. Hasta las mismas bromas hacen. Así que si usted una vez hace alguna broma que yo hago, va a recibir un coscorro. Porque cada uno de ustedes somos llamados a ser discípulos de Él. Note que los fariseos tenían discípulos. Moisés tuvo a su discípulo. Vemos aquí, me interesa lo de la parte de abajo que dice, un discípulo no es meramente uno que aprende, sino un partidario. Ahora, nosotros tenemos una visión mucho más grande, ¿no es cierto? Es la visión de Cristo, el evangelio de Cristo. Entonces Cristo no quiere gente que no se comprometa. A mí me gusta más el partido de Cristo.
¿Y usted? Pero ¿está dispuesta a ser un partidario? Eso implica un paso más adelante, eso implica un compromiso mucho más fuerte. Por eso la idea es que es un partidario, de ahí que se les mencione como imitadores de su maestro. Usted sabe que realmente nuestro compromiso con Dios es reflejarlo a Él. Entonces cada uno de nosotros tenemos que actuar como Él actuaría. Y yo termino. Yadira me dio unas características de los comprometidos, yo tengo otras. Pero usted me va a ayudar a escribir otras. Vamos a ver si lo podemos hacer aquí. A ver. ¿Usted qué considera como característica? Vamos a ver si lo puedo hacer. Si no, tal vez el hermano Jorgito me escribe aquí. Creo que puedes escribir ahí, ¿verdad? Bueno, voy a tener un secretario hoy. Hermano Carlos, para usted, ¿qué característica? Una, no muchas. Tiene uno que está comprometido con Dios. Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Bueno, vamos a ir escribiendo todas las que ponen ahí ustedes. Francisco, para ti, ¿cuál es una característica de un comprometido? Que esté dispuesto. Que esté dispuesto. Suegra de un pastor. Mamá de una esposa de pastor. ¿Para usted qué significa una característica de un comprometido? Ser fiel. Ser fiel. Yuri, una característica de un comprometido con Cristo. Que esté guiado por el Espíritu Santo. Guiado por el Espíritu Santo. ¿Las has agarrado todas? ¿Cuál falta, hermanos? Predica el Evangelio, guiado por el Espíritu. Hermano Tito, en una palabra, un comprometido con Cristo. Me quitaron la palabra fiel, creo que es buena característica, pero entonces, sincero. Sincero, honesto. Pone sincero, honesto. Creo que falta ahí predicar el Evangelio, ¿verdad? A ver, los jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Jóvenes, para ti, ¿qué es una persona comprometida con Cristo? Obediente. Obediente. Intercede. Intercede. Hermana Marlis, tantos años. Que ame. Que ame. Hermana Esperanza, sufrido. ¿Quién más? Hermana Sheni. Ajá. Ok, entrañas de misericordia le podemos poner. ¿Alguien más? Hermano Joel, que está muy calladito hoy. Está triste porque no está la esposa. Testimonio. Testimonio de vida. ¿Alguien más? Desinteresado. Un comprometido. Hacerlo todo con amor, creo que ya pusieron eso, ¿no? Que ame. Ok, lo podemos ahí. Hacerlo todo con amor. ¿Qué dijo Abel, dicen? Desinteresado. ¿Alguien más? Dispuesto a acatar las reglas. Qué interesante, ¿verdad? Si querés lo agregás ahí donde está el 1, dispuesto. ¿Sabe por qué? Porque esto se lo voy a imprimir y se lo voy a mandar vía correo a todos ustedes. A ver, Francisco. Es preparado. Preparado, un comprometido, preparado. ¿Dónde? Humildad. Humilde, dice la hermana Sandra. Acuérdese que todo lo que usted está diciendo, piénselo bien. ¿Ok? Consagrado. ¿Puedes ponerlo a un ladito, o no sé? ¿O te pasas a la otra? Un comprometido es una persona responsable, ¿no es cierto? ¿Cuál? Yadira. Ya están ahí todas las características que me diste en la mañana cuando estaba medio dormido. ¿Ya están todas? ¿Qué falta? A ver, di tú las que faltan, vamos a ver. Que haga el tiempo.
Hacer tiempo. Dadivoso. Gacer novos. Hacer. Hacer tiempo. ¿Por qué hacer tiempo? Porque servir implica un precio y el precio es tiempo. Ninguno de ustedes puso, o sí yo puso, no aparece ahí servicio, ¿verdad? Porque un comprometido sirve. Porque usted sabe que el que no sirve, no sirve. Servicio. Servicio. ¿Qué más? ¿Algo más? Dadivoso, ¿sí? Responsable. Yo creo que podríamos llenar esta y otras, ¿verdad? Ahora, hermano amado, yo ya terminé. ¿Cuáles le faltan? ¿Cuáles tiene? De esas y muchas más. ¿Y cuáles nos faltan? Porque si estamos comprometidos con Cristo, si estamos comprometidos con Dios, vamos a estar dispuestos, vamos a ser fieles, guiados por el Espíritu, sinceros, vamos a predicar el Evangelio, vamos a interceder, amar, sufrir por la causa de Cristo, vamos a tener un testimonio de vida, vamos a ser desinteresados, comprometidos. Bueno, comprometido, no sé quién dijo comprometido. Obediente, ok, pon la 11 obediente, por favor, hermano Jorge. Obediente. Hacer tiempo, falta una P ahí, ¿verdad? ¿Hay obediente? ¿Una P ahí? Servicio. Responsable. ¿Usted cree que Dios está esperando esas cosas? Marco, ¿tenías algo más? Constante, sí, constante. Fíjese, hermano amado, que la constancia indica compromiso. Por eso, cuando yo no lo veo en el templo a usted, yo me preocupo y me pregunto, ¿qué andará haciendo fulano de tal? Fulana de tal. Cuando me cuentan que no llega al discipulado, yo me pregunto, ¿qué andarán haciendo? Hay etapas, como me ha tocado a mí, de trabajo, gracias a Dios que son etapas. ¿Sí? A veces usted no puede venir por trabajo, pero que no sea por desánimo. Y cuando entre desánimo, llame a un comprometido, porque si usted llama a otro desanimado, los dos se desaniman. Y yo sospecho que a veces eso pasa. ¿Usted puede identificar, hermano amado, dentro de la congregación personas comprometidas con Cristo? ¿Sí? ¿Puede identificar algunos? ¿Sí? La próxima vez que esté de bajón, llámelos a ellos. Yo cuando esté de bajón los voy a llamar a ellos. Porque también como ministro uno está de bajón. A veces. ¿Estamos de acuerdo? Porque, sí, Julie. Esforzado. ¿Ok? Esforzado. Mire, ya van 17 usted. Y si seguimos aquí, mejor nos vamos, ¿verdad? Esto es un tema muy sencillo, pero necesario. Porque si no sentimos la carga, el peso. Mire, yo lo que quiero, y algunos se van a enojar conmigo aquí, es que el otro domingo, cuando sean las 7 de la mañana, usted sienta peso. Debo llegar temprano al templo. Todos sintamos el peso. ¿Le parece? Ay, ¿y será que llegar tarde es malo usted? Pero si no es quedar bien conmigo. Es entender que donde me estoy congregando, me van a edificar. Ahora, si aquí no lo edifican, yo le doy permiso que busque otro lugar donde lo edifique. Y de todas maneras, cuando me lo encuentre, le voy a decir, ¿y estás llegando temprano? ¿Y estás siendo responsable? ¿Y estás siendo esforzado? ¿Y estás siendo constante? Porque eso es lo que me interesa a mí de sus vidas, hermano. Yo tengo que ser consciente que si aquí usted no se edifica, puede haber un lugar que lo edifique.
Y lo importante es que ahí usted se meta de cabeza. Mire, para resumir todo esto, me gusta esa frase. Metámonos de cabeza. Con todas las necesidades. Mire, yo voy a hacer un compromiso de mandarle esto. Lo voy a imprimir. ¿Usted podría ponerlo en la refri? ¿Amas de casa? Características de un comprometido con Cristo. ¿Los jóvenes lo podrían poner en su cuarto? Tal vez algunos lo pueden poner como en su laptop cuando se encienda. Que nos recuerde. ¿Cuándo fue que yo no vine? ¿El domingo pasado? No, el antepasado, ¿verdad? Hoy no iba a venir. Me iba a quedar descansando. Porque como soy de carne y hueso. Pero no me dejaron. Desde las 5 de la mañana me tenían despierto. Y me impusieron la necesidad de venir. Yo sé que usted hubiera sido edificado por cualquiera de los hermanos que se delegan aquí. Pero tenía la necesidad de venir a decir esto. Que nos imponga el espíritu necesidad, hermanos. Hoy oímos en la profecía que el tiempo se acorta, ¿no es cierto? Y Él viene por discípulos comprometidos. Yo termino con esto, porque es algo que tenemos que decir también. Hermanos amados, comprometamos también la billetera. Yo les he dicho a los hermanos, si yo llegara a tener mucho trabajo, vamos a tener que buscar un pastor. Uy, 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 dicen. ¿Cómo lo vamos a sostener? ¿Cómo lo vamos a sostener? Ahorita cubrimos los gastos. Ay, hermano, pero ¿para qué va a pagar usted tanto al Hyatt? Podrá estar pensando alguien. Es proyección al que no conoce. También podría venir aquí. ¿Dónde lo ponemos? ¿Me está siguiendo? Ninguno de ustedes mencionó eso. Pero un comprometido está comprometido también en las finanzas de la iglesia. Por favor, Jorgito, yo sé que te va a temblar la mano hacerlo, pero a cualquiera nos temblaría la mano. Comprometido con las finanzas. No de la iglesia, vamos, del reino. Porque a veces las finanzas, cuando uno dice la iglesia, uno se vuelve egoísta y da exclusivamente para lo que tiene que ver con el grupo local. Pero ya hace rato que no le mandamos nada al hermano tenemos que mandarle al misionero que está en Turquía. No nos olvidemos. Este año viene a Guatemala, viene cada 2 años. Tenemos que estar comprometidos. A mí de chiquito me enseñaron que la billetera también se consagra. Y no se me olvida. Pero necesitamos también estar comprometidos con las finanzas del reino, pone. Porque quizá en algunas ocasiones Dios nos va a guiar a invertir en su reino, en lugares o personajes o personas o ministros que no tienen nada que ver con nosotros, pero que sí están haciendo la obra de Dios. Lo prometido es deuda. Hace de pie. ¿Está usted dispuesto a que el Espíritu le ponga una carga hoy? ¿Sí? A pesar de que va a sentir molestias, va a sentir malestar, va a sentir aflicción, porque si usted verdaderamente está dispuesto, el Espíritu va a poner esa carga en su corazón. Y usted la próxima vez que esté en ambientes donde puede aprovechar la oportunidad para predicar con su vida,
el Espíritu lo va a utilizar.